En 1975, un ingeniero llamado Steven Sasson entró a la oficina de sus superiores en Kodak con algo que cambiaría el mundo para siempre. Llevaba en las manos un prototipo tosco, pesado, del tamaño de una tostadora, pero lo que ese aparato podía hacer era revolucionario. Era la primera cámara digital de la historia. La imagen que capturaba no necesitaba rollo, no necesitaba químicos, no necesitaba revelado, solo un cable y una pantalla, y ahí estaba, nítida, inmediata, perfecta. Los ejecutivos lo miraron en silencio, observaron la pantalla, vieron el futuro materializarse frente a sus ojos, y entonces uno de ellos preguntó algo que vendió el destino de una de las empresas más poderosas del siglo XX. Preguntó, ¿y esto para qué nos sirve si nosotros vendemos película? Esa pregunta, esa decisión de ignorar lo obvio, de proteger el pasado en lugar de abrazar el futuro, fue el principio del fin. Y si alguna vez te has preguntado cómo una empresa que dominó el mundo entero, que puso cámaras en las manos de millones, que hizo que cada momento importante de nuestras vidas quedara capturado en papel brillante, pudo caer tan estrepitosamente. Suscríbete a este canal si quieres entender cómo el miedo al cambio puede destruir hasta el gigante más poderoso. Porque lo que le pasó a Kodak no fue mala suerte, fue una autodestrucción en cámara lenta, fue ver el futuro y decidir ignorarlo. Y en los próximos minutos vas a entender por qué esta historia sigue siendo una de las lecciones más brutales del capitalismo moderno. Kodak no era una empresa cualquiera, era un imperio, un monstruo que se tragó el mercado mundial de la fotografía y lo convirtió en su patio trasero. Cuando decías foto pensabas en Kodak, cuando querías capturar un momento pensabas en Kodak, cuando revelabas un rollo ibas a una tienda Kodak o usabas papel Kodak o químicos Kodak, todo era Kodak. La marca amarilla y roja estaba en todas partes, en las farmacias, en las tiendas de fotografía, en los aeropuertos, en las casas de tus abuelos, en los cajones de tu mamá donde guardaba los álbumes familiares. Kodak era sinónimo de memoria, de nostalgia, de capturar lo que no queríamos olvidar, y eso no era casualidad. George Eastman, el fundador, lo entendió desde el principio. Él no quería vender cámaras a profesionales, quería democratizar la fotografía, quería que cualquier persona, sin importar su nivel técnico, pudiera tomar una foto, y lo logró. En 1888 lanzó la cámara primera Kodak con un eslogan que lo decía todo: tú aprietas el botón, nosotros hacemos el resto. Comprabas la cámara con el rollo ya adentro, tomabas tus fotos, enviabas la cámara completa a Kodak, ellos revelaban el rollo, te lo regresaban junto con la cámara recargada, listo, así de simple, así de genial, y el mundo enloqueció, porque por primera vez en la historia la fotografía no era solo para los ricos o los expertos, era para todos. Eastman no se detuvo ahí, sabía que el verdadero dinero no estaba en las cámaras sino en los consumibles, en los rollos, en el papel fotográfico, en los químicos, en todo lo que la gente necesitaba comprar una y otra vez. Inventó el modelo de negocio que después usarían impresoras, consolas de videojuegos, máquinas de afeitar, vender el aparato barato y forrarse con los consumibles, y funcionamiento a la perfección. Kodak se volvió una máquina de hacer dinero, una empresa que no solo dominaba el mercado, lo controlaba, lo definía, establecía los estándares, fijaba los precios, decidió qué tecnología avanzaba y cuál no. Tenían laboratorios de investigación de clase mundial, científicos brillantes, patentes por montones, llegaron a controlar más del 90% del mercado de rollos fotográficos en Estados Unidos, 90%. Imagina ese nivel de dominio, y no solo en Estados Unidos, en el mundo entero. Kodak era la fotografía y la fotografía era Kodak, punto. Pero dentro de ese imperio tan sólido, tan aparentemente indestructible, había una grieta, una fisura que empezó pequeña pero que con los años se convirtió en un abismo, y esa grieta tenía un nombre: miedo, miedo al cambio, miedo a canibalizar su propio negocio, miedo a soltar lo que les había dado tanto dinero durante décadas. Porque cuando Steven Sasson inventó la cámara digital en 1975, Kodak no estaba en crisis. Al contrario, estaba en su mejor momento, las ganancias subían año tras año. Los rollos se vendían como pan caliente, el futuro parecía asegurado. Entonces, ¿para qué arriesgarse con una tecnología que podía matar su gallina de los huevos de oro? Los ejecutivos razonaron que si ellos no fabricaban cámaras digitales nadie más lo haría, que la gente siempre preferiría las fotos impresas, que lo digital era una curiosidad de laboratorio sin futuro comercial. Guardaron el invento en un cajón, literalmente, archivaron las patentes, prohibieron hablar del tema en público, y siguieron vendiendo rollos como si nada hubiera pasado. ¿Alguna vez tiene sentido que estás viendo a alguien cometer un error enorme y no puedes hacer nada para detenerlo?
Eso fue Kodak durante casi 30 años. Porque mientras ellos seguían aferrados al rollo fotográfico, el mundo avanzaba, la tecnología digital mejoraba, se volvía más barata, más accesible, más práctica. Empresas japonesas como Sony, Canon, Nikon, vieron la oportunidad que Kodak desperdició y la tomaron con las dos manos. Empezaron a sacar cámaras digitales cada vez mejores, cada vez más pequeñas, cada vez más baratas, y la gente empezó a comprarlas, al principio lento, luego más rápido, y de repente ya nadie quería rollos, ya nadie quería esperar días para ver sus fotos, ya nadie quería pagar por revelar 36 disparos de los cuales solo 10 salían bien. La fotografía digital ofrecía algo que el rollo nunca pudo dar: inmediatez, capacidad infinita, costo casi cero por foto, y borrar lo que no te gustaba sin desperdiciar nada. Era mejor en todos los sentidos y la gente lo sabía. Pero Kodak seguía en negación, seguía pensando que esto era una moda pasajera, que la gente eventualmente volvería a valorar la calidez, la textura, la autenticidad de una foto impresa. Se aferraban a estudios de mercado que mostraban que la mayoría de la gente todavía prefería imprimir sus fotos. Ignoraban que esa preferencia venía de la costumbre, no de una ventaja real del formato físico, y mientras tanto sus productores los rebasaban a toda velocidad. Fujifilm, su principal rival en rollos fotográficos, vendría el cambio y se diversificó, invirtió en cosméticos, en materiales médicos, en pantallas LCD, no apostó todo a la fotografía analógica. En cambio Kodak duplicó su apuesta, compró más fábricas de papel fotográfico, aumentó su producción de rollos, invirtió millas de millones en una industria que estaba muriendo, y lo peor es que tenían toda la información. Sus propios investigadores les decían que lo digital era el futuro, sus propios números mostraban que las ventas de rollos empezaban a caer, pero los ejecutivos no querían escuchar, porque aceptar la realidad significaba aceptar que su modelo de negocio estaba obsoleto. En los próximos minutos vas a entender por qué esta ceguera voluntaria, esta incapacidad de soltar el pasado, llevó a Kodak de ser una de las empresas más valiosas del mundo a declararse en bancarrota, y como esta historia se repite una y otra vez en el mundo corporativo, porque no es la primera vez que un gigante cae por no adaptarse y no será la última. Pero pocas caídas han sido tan predecibles, tan evitables, tan autoinfligidas como la de Kodak, y si crees que esto solo le pasa a las grandes corporaciones, piensa otra vez, porque todos enfrentamos versiones más pequeñas de esta decisión todos los días: aferrarnos a lo conocido o arriesgarnos con lo nuevo, proteger lo que tenemos o perseguir lo que podríamos tener, y Kodak eligió mal, eligió la comodidad sobre la innovación, eligió el presente sobre el futuro, y pagó el precio más alto. El año 2000 llegó con una explosión de optimismo tecnológico, el Internet estaba cambiando todo, los puntos convalían billones aunque no generaran un peso de ganancia, y la fotografía digital ya no era una promesa sino una realidad. Las cámaras digitales se vendían por millones, cada año salían modelos mejores, con más megapíxeles, con pantallas más grandes, con mejor calidad de imagen, y de repente ya no solo competían con los rollos, la superaban. Una cámara digital de gama media en el año 2000 tomaba mejores fotos que muchos rollos profesionales de hacía 10 años, y costaba menos a largo plazo, mucho menos, porque después de la inversión inicial ya no tenías que comprar nada más, ni rollos, ni revelado, ni copias, todo era gratis. Bueno, casi gratis, y eso cambió todo. La gente empezó a tomar más fotos, muchas más. Antes con un rollo de 36 exposiciones pensabas cada disparo, ahora podías tomar 100 fotos del mismo momento y elegir la mejor. La fotografía dejó de ser un evento especial para convertirse en algo cotidiano, casual, constante. Y entonces llegó algo que nadie vio venir. Bueno, casi nadie. En 2004 Mark Zuckerberg lanzó Facebook, en 2005 llegó YouTube, en 2006 apareció Twitter, y en 2010 Kevin Systrom y Mike Krieger crearon Instagram. Y con estas plataformas la fotografía cambió para siempre. Ya no se trató de imprimir recuerdos para guardarlos en un álbum. Se trató de compartir momentos en tiempo real con el mundo entero, de conseguir likes, de construir una identidad visual, de documentar cada comida, cada viaje, cada outfit, cada momento digno de ser visto. Y las cámaras digitales standalone empezaron a perder relevancia también, porque en 2007 Steve Jobs subió al escenario y presentó el iPhone, un teléfono con una cámara integrada que tomaba fotos bastante decentes, y que además te permitía subirlas a internet al instante, sin cables, sin computadora, sin pasos intermedios, solo tomar la foto, aplicar un filtro si querías, y publicarla. En segundos estabas compartiendo tu vida con cientos o millas de personas, y eso fue el final de los rollos fotográficos.
el final de las cámaras digitales compactas, el final de imprimir fotos, el final de Kodak tal como lo conocíamos. Pero aquí está lo más irónico, lo más doloroso de toda esta historia. Kodak también inventó una parte importante de esa tecnología. En los años 90 desarrolló uno de los primeros sensores digitales de alta calidad. Trabajó con Apple en algunas de las primeras cámaras digitales de consumo. Tenían patentes críticas que prácticamente todos los fabricantes de cámaras digitales y smartphones tuvieron que licenciar, o sea, Kodak no solo inventó la cámara digital, también creó muchas de las tecnologías que hicieron posible la revolución de los smartphones, pero nunca capitalizaron eso, nunca capitalizaron eso. Construyeron un negocio sólido alrededor de esas patentes hasta que fue demasiado tarde, porque seguían obsesionados con salvar el negocio de los rollos, con encontrar formas de hacer que la gente volviera a imprimir. Lanzaron kioscos de impresión en tiendas, impresoras caseras, marcos digitales, servicios de impresión en línea, todo diseñado para mantener vivo el negocio del papel fotográfico, y nada funcionó, porque estaban peleando contra la corriente de la historia, tratando de revivir algo que el mercado ya había declarado muerto. Las señales estaban por todas partes. Entre el año 2000 y el 2012 las ventas globales de rollos fotográficos cayeron más del 90% en 12 años, es un colapso brutal, total, irreversible. Las tiendas de revelado cerraban una tras otra, los laboratorios fotográficos quebraban. Las fábricas de Kodak operaban a un tercio de su capacidad, y la empresa sangraba dinero, cientos de millones de dólares en pérdidas cada año, recortaban empleos por millas. Vendían edificios, vendían patentes, vendían cualquier cosa que tuviera valor para mantener a flote, pero la realidad era innegable, el modelo de negocio que los había hecho billonarios estaba muerto, y ellos no tenían un plan B real, si tenían cámaras digitales, de hecho sacaron varias líneas, algunas hasta bastante buenas, pero llegaron tarde al mercado, sin la reputación ni la experiencia de Canon o Nikon, y encima seguían tratando de amarrar sus cámaras digitales a sus servicios de impresión, como si la gente comprara una cámara pensando la realidad era exactamente lo contrario. La gente compraba cámaras digitales precisamente para no tener que imprimir. Dentro de un momento te voy a mostrar el detalle que lo cambia todo, el momento exacto donde Kodak pudo haberse salvado y decidió no hacerlo, porque hubo oportunidades, varias de hecho, momentos donde si hubieran tomado decisiones diferentes esta historia tendría otro final. En 2001, cuando las cámaras digitales apenas empezaban a despegar, Kodak todavía tenía recursos, todavía tenía talento, todavía tenía una marca poderosa, pudieron haber invertido todo en convertirse en líderes de la fotografía digital. En lugar de eso invirtieron millas de millones en comprar una empresa de impresión médica, pensando que diversificarse hacia el sector salud lo salvaría. No funcionó. En 2005, cuando quedó claro que el futuro era compartir fotos en línea, pudieron haber comprado Instagram por nada, literal por centavos comparado con lo que Facebook pagó después. Pudieron haber creado su propia plataforma, tenían la marca, tenían los usuarios, tenían décadas de confianza del consumidor, pero no lo hicieron, porque seguían pensando como una empresa de químicos y papel, no como una empresa de tecnología. Y aquí es donde la historia se pone todavía más frustrante, porque Kodak intentó entrar al mundo digital varias veces, pero siempre a medias, siempre con un pie en el pasado. Lanzaron Kodak Gallery, un servicio para almacenar y compartir fotos en línea, que podría haber sido Facebook o Instagram si lo hubieran desarrollado correctamente, pero lo usaron principalmente como una forma de vender impresiones, no como una red social, no como una plataforma para compartir, sino como una tienda en línea disfrazada de servicio, y la gente lo notó, lo usaban porque no había muchas opciones, pero en cuanto llegaron servicios mejores, más enfocados, más genuinos, todos se fueron, crearon cámaras digitales con Wi-Fi integrado antes que nadie, que podían subir fotos directamente a internet, una idea adelantada a su tiempo, pero las cámaras eran caras, lentas, con interfaces horribles, porque las diseñaban ingenieros de película fotográfica que no entendían software, no entendían experiencia de usuario, no entendían lo que la gente realmente quería, que era simple. Velocidad, integración perfecta, y Kodak pudo ofrecer eso. Mientras tanto, las demandas no paraban. Tenían que seguir pagando pensiones a decenas de millas de ex-empleados, mantener fábricas enormes que ya no producían casi nada, pagar deudas gigantescas que habían acumulado durante años de pérdidas, y los ingresos seguían cayendo, cada trimestre peor que el anterior, cada año más desesperado que el anterior. Los analistas financieros ya hablaban abiertamente de bancarrota. Las acciones de Kodak, que en los años 90 valían más de $90, cayeron a menos de $1. La empresa que alguna vez valió $30,000 millones ahora valía menos que una startup cualquiera de Silicon Valley, y lo más triste es que nadie se sorprendió, todos veían venir el final, todos sabían que era cuestión de tiempo, todos excepto los ejecutivos de Kodak,
que hasta el último momento insistían en que podían dar la vuelta, que tenían un plan, que el negocio de impresión digital iba a salvarlos, que sus patentes valían millas de millones y que podían vivir de licenciarlas. Pura negación, puro autoengaño, pura incapacidad de aceptar que el mundo había cambiado y ellos no. Y entonces llegó el momento inevitable. El 19 de enero de 2012, Kodak se declaró en bancarrota. Capítulo 11. Protección contra acreedores, reestructuración, el fin de una era. La noticia dio la vuelta al mundo, no porque fuera inesperado sino por lo simbólica que era. Kodak representaba el siglo XX, la era industrial. La época donde las empresas grandes y establecidas controlaban todo, donde la innovación era lenta y controlada, donde los consumidores compraban lo que las empresas decidían venderles, y su caída representaba el fin de ese mundo, la llegada de algo nuevo, más rápido, más disruptivo, más despiadado, donde no importaba cuán grande fueras o cuánta historia tuvieras, si no te adaptabas morías. Simple, brutal, definitivo, y Kodak murió, no estrictamente, porque técnicamente la empresa sobrevivió después de la bancarrota. Salió de ella en 2013, mucho más pequeña, enfocada en impresión comercial y empaque, sin casi nada que ver con la fotografía de consumo, una sombra, un fantasma de lo que alguna vez fue, pero la Kodak que todos conocíamos, la Kodak de las fotos familiares, de los momentos Kodak, de tú aprietas el botón, nosotros hacemos el resto. Esa Kodak murió en enero de 2012. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo? Que la cámara digital que Steven Sasson inventó en 1975, la que archivaron porque amenazaba su negocio de rollos, si la hubieran desarrollado, si hubieran apostado por ella, si hubieran liderado la transición digital en lugar de resistirse, Kodak podría haber sido Apple, podría haber sido Google. Podría dominado la era digital como dominó la era analógica. Tenían el talento, tenían los recursos, tenían la ventaja de ser los primeros, tenían absolutamente todo menos la voluntad de cambiar, de arriesgarse, de destruir su propio negocio antes de que alguien más lo hiciera, y esa falta de voluntad, ese miedo a canibalizar sus ganancias presentes, les costó no solo el futuro sino también el presente, porque al final igual perdieron el negocio de los rollos, solo que también perdieron la oportunidad de ganar en lo digital, lo peor de los dos mundos. Perdieron todo por querer quedarse todo. Pero esta historia no termina con la bancarrota, porque lo que le pasó a Kodak sigue pasando, una y otra vez, en diferentes industrias, con diferentes empresas. Blockbuster rechazó comprar Netflix, Nokia se burló del iPhone, BlackBerry ignoró las pantallas táctiles, Sears despreció el comercio electrónico, Yahoo dejó ir Google, Microsoft perdió la revolución móvil. Y la lista sigue, empresas gigantes, aparentemente invencibles, que caen porque no pueden o no quieren ver que el mundo cambió, y el patrón es siempre el mismo. Tienen toda la información, tienen todos los recursos, tienen todo el talento, pero están atrapados en el modelo mental del pasado, en las métricas del pasado, en el éxito del pasado, y eso los ciegos, los paraliza, los condena, porque en los negocios, como en la naturaleza, no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta. Y Kodak no se adaptó, se resistió hasta el final, y el final fue brutal. Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, porque Kodak no solo perdió dinero, no solo perdió empleos, perdió algo mucho más importante, perdió relevancia cultural, perdió su lugar en la conversación, perdió la conexión emocional con la gente, porque hubo un tiempo donde Kodak era parte de tu vida, estaba en los cumpleaños, en las bodas, en los viajes, en cada momento que queríamos recordar. Momento Kodak era una expresión real que la gente usaba, significaba algo especial, algo digno de ser capturado. Pero hoy los jóvenes no saben qué es Kodak, no tienen ninguna conexión emocional con la marca. Para ellos es solo una empresa antigua que ya no existe, como Polaroid, como Atari, como tantas otras marcas que alguna vez fueron enormes y hoy son solo nostalgia para los que las vivieron, y ese es el verdadero costo del fracaso de Kodak. No los miles de millones en pérdidas, no los 70.000 empleos eliminados, sino el haber pasado de ser un ícono cultural a ser irrelevante, de definir una categoría completa a ser olvidado por las nuevas generaciones. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué podemos aprender de esto? Porque es fácil ver la historia de Kodak y pensar que fueron tontos, que las señales eran obvias, que cualquiera hubiera tomado mejores decisiones, pero la realidad es más complicada. Los ejecutivos de Kodak no eran tontos, eran gente inteligente, con MBAs de las mejores universidades, con décadas de experiencia, con acceso a la mejor información disponible. Y aún así, ¿por qué? Porque estaban atrapados en lo que los psicólogos llamaban sesgo de confirmación. Solo veían la información que confirmaba lo que ya creían, que los rollos seguirían siendo rentables, que la gente siempre querría fotos impresas, que lo digital era inferior. Ignoraban o minimizaban todo lo que contradecía esas creencias, y rodeados de gente que pensaba igual,
En una cultura corporativa que castigaba el disenso y premiaba la lealtad al modelo establecido, donde cuestionar el negocio principal era casi una traición, donde proponer algo radicalmente diferente te marcaba como problemático, como alguien que no entiende cómo funcionan las cosas, y en ese ambiente las malas decisiones se vuelven inevitables. Además estaba el problema de los incentivos. Los ejecutivos de Kodak ganaban bonos basados en las ganancias trimestrales, en mantener márgenes altos, en cumplir proyecciones a corto plazo. ¿Y qué genera más ganancias a corto plazo? ¿Vender rollos con márgenes del 70% o invertir millas de millones en un negocio digital que tal vez funcione en 10 años? La respuesta es obvia. Entonces internamente sabían que necesitaban cambiar, que el futuro era digital. Sus incentivos personales los empujaban a proteger el negocio actual, a exprimir hasta la última gota de ganancia del modelo moribundo. Y cuando finalmente aceptaron que tenían que cambiar ya era demasiado tarde, el mercado se había movido. Los competidores tenían años de ventaja, y Kodak no tenía ni el tiempo ni los recursos para alcanzarlos. Estaban corriendo una carrera que algunos perdieron antes de empezar porque se negaron a salir de la línea de salida todavía cuando podría ganar. Hay otra lección importante aquí, sobre la diferencia entre innovación y disrupción, porque Kodak sí innovaba, constantemente sacaban mejores rollos, mejores papeles fotográficos, mejores químicos, invertía millones en investigación y desarrollo, tenían laboratorios de primer nivel, pero toda esa innovación era incremental. Mejoraba lo juego que ya existía pero no cuestionaba el modelo fundamental. En cambio la fotografía digital era disruptiva, no mejoraba los rollos, los eliminaba, no. Competía en el mismo, cambiaba las reglas del completo, y las empresas establecidos son muy malas manejando disrupciones, porque las disrupciones amenazan todo lo que construyeron, toda su infraestructura, toda su experiencia, todas sus ventajas competitivas. Por eso las empresas nuevas, las startups, suelen ser las que lideran las disrupciones, porque no tienen nada que perder, no tienen infraestructura vieja que defiende, no tienen empleados aferrados al pasado, pueden moverse rápido, pueden arriesgar, pueden fallar sin que sea el fin del mundo, y esa agilidad, esa disposición a canibalizar cualquier cosa en busca del siguiente gran avance, es lo que faltó en Kodak. Pero no quiero que pienses que esta historia es solo sobre una empresa que cometió errores hace décadas, porque lo que pasó con Kodak está pasando ahora mismo en cientos de industrias. La inteligencia artificial está haciendo obsoletos trabajos que parecían seguros para siempre. El comercio electrónico está destruyendo el retail tradicional. Los vehículos eléctricos están matando a los de combustión. El streaming acabó con el cable. Las criptomonedas desafían al sistema bancario tradicional. La energía renovable compite con los combustibles fósiles. Y en cada uno de estos casos hay empresas enormes, poderosas, con décadas de dominio, que están enfrentando su momento. Kodak, su decisión entre adaptarse o morir, y muchos elegirán morir, no porque quieran sino porque cambiar es demasiado difícil, demasiado caro, demasiado arriesgado. Porque significa admitir que todo lo que hicieron hasta ahora ya no sirve, que sus ventajas se convirtieron en desventajas, que el mundo dejó de necesitarlos de la forma en que solían ser necesarios. Y esto no solo aplica a empresas, aplica a personas también, a profesiones, a habilidades, a formas de trabajar. Hay gente que lleva 30 años haciendo algo de cierta manera y de repente esa manera ya no funciona. La tecnología cambió, el mercado cambió, las expectativas cambiaron, y tienen que decidir. ¿Aprendo algo completamente nuevo a los 50 años o me aferro a lo que conozco aunque cada vez sea menos relevante? Es la misma decisión que enfrentó a Kodak, la misma lucha entre la comodidad del presente y la incertidumbre del futuro, y no hay respuestas fáciles, porque cambiar da miedo, implica riesgo, implica posibilidad de fracaso, pero no cambiar también implica riesgo, el riesgo de volverse obsoleto, irrelevante, innecesario, y tal vez ese riesgo es peor. Entonces, ¿qué hubiera tenido que hacer Kodak? En retrospectiva es fácil decir que debieron apostar todo a lo digital desde 1975, que debieron canibalizar su propio negocio antes de que otros lo hicieran, que debieron transformarse de una empresa de químicos en una empresa de tecnología, pero la práctica eso es increíblemente difícil, casi imposible, porque requiere que los líderes de la empresa tengan una visión casi profética del futuro, que estén dispuestos a sacrificar ganancias masivas presentes por ganancias inciertas futuras, que convenzan a accionistas, empleados, clientes, de que destruir un negocio multimillonario que funciona perfectamente es la decisión correcta. ¿Cuántos CEOs pueden hacer eso? ¿Cuántas juntas directivas aprobarían un plan así? Muy pocos. Por eso las disrupciones casi siempre vienen de afuera, de empresas nuevas sin nada que perder, no de los gigantes establecidos. Pero hubo excepciones. Empresas que sí lograron transformarse. Netflix pasó de alquilar DVDs por correo a streaming.
Microsoft pasó de software empaquetado a servicios en la nube, Adobe pasó de vender licencias perpetuas a suscripciones, Amazon pasó de vender libros a vender todo y operar la infraestructura de Internet. Apple pasó de computadoras a dispositivos móviles, y en cada caso significó decisiones brutales, canibalizar negocios rentables, despedir gente, apostar millas de millones en algo incierto, enfrentar críticas feroces de analistas y accionistas, pero lo hicieron y sobrevivieron, más que sobrevivir, prosperaron, se volvieron más grandes y poderosas que nunca. Entonces sí se puede, no es fácil, no es común, pero se puede. Y la diferencia entre estas empresas y Kodak fue el liderazgo, tener líderes que vieron el futuro antes que los demás, que tuvieron el coraje de apostar por esa visión aunque significara dolor a corto plazo, que pudo convencer a suficiente gente de que el cambio era necesario, urgente, existencial. La historia de Kodak también nos enseña sobre el peligro del éxito, porque el éxito puede ser tóxico, puede convencerte de que tienes todas las respuestas, que tu forma de hacer las cosas es la correcta, la única, que si funcionó antes funcionará siempre, y esa arrogancia, esa confianza excesiva, es fatal cuando el entorno cambia, porque de repente las reglas que te hicieron exitoso se vuelven las cadenas que te atan al pasado. Kodak era tan buena haciendo y vendiendo rollos que no podía concebir un mundo sin rollos. Su identidad completa estaba atada a ese producto. Generaciones de empleados habían dedicado sus carreras a perfeccionarlo, fábricas enteras existían solo para producirlo, pueblos completos dependían económicamente de esas fábricas. ¿Cómo le dices a toda esa gente que su trabajo ya no importa? ¿Cómo cierras fábricas que han operado por 100 años? ¿Cómo le explica a una ciudad que la fuente principal de empleo va a desaparecer? Son decisiones imposibles difíciles, con consecuencias reales para millas de familias, y es más fácil, más humano, convencerte de que no son necesarios, de que hay otra forma, de que si trabajas duro y mejoras tus productos la gente volverá, pero a veces no vuelve, a veces el cambio es permanente, irreversible, y aferrarse a la esperanza solo hace el dolor más largo. Rochester, Nueva York, donde Kodak tenía su sede, sufrió terriblemente con la caída de la empresa. En su punto máximo Kodak empleaba a más de 60,000 personas solo en esa ciudad, era el corazón económico de la región, todos prácticamente conocían a alguien que trabajaba en Kodak, las mejores escuelas, los mejores hospitales, los mejores parques, todo financiado directa o indirectamente por Kodak, y cuando la empresa colapsó la ciudad colapsó con ella, miles de familias perdieron sus empleos, sus pensiones, su estabilidad, casas perdieron valor, negocios cerraron, jóvenes talentosos se fueron a buscar oportunidades en otros lados, y Rochester pasó de ser una ciudad próspera y vibrante a una en declive, luchando por reinventarse, por encontrar una nueva identidad económica, y aunque ha habido esfuerzos por revitalizarla, por atraer nuevas industrias, la realidad es que nunca recuperó lo que perdió con Kodak. Ese tipo de motor económico, esa concentración de recursos y talento, es casi imposible de recrear, y esa es otra víctima de la historia, no solo la empresa sino las comunidades que dependían de ella. Y aquí es donde la historia da un giro final que debes conocer, porque después de la bancarrota, después de vender la mayoría de sus patentes, después de reducirse a una fracción de lo que fue, Kodak intentó reinventarse varias veces. Experimentó con impresión 3D, con pantallas táctiles, con blockchain y criptomonedas. Sí, leíste bien. En 2018 anunciaron Kodak Coin, una criptomoneda para fotógrafos. Fue un desastre, un intento desesperado de subirse a cualquier tendencia tecnológica con la esperanza de recuperar relevancia, pero nada funcionó porque la marca ya estaba demasiado dañada, demasiado asociada con el fracaso, con el pasado, con la nostalgia melancólica de algo que ya no existe, y en los negocios la percepción es realidad. Si la gente te ve como irrelevante, no importa cuán buenos sean tus productos, ya perdiste. Y Kodak perdió esa batalla hace mucho. Hoy existe principalmente vendiendo equipos de impresión comercial a otras empresas, un negocio aburrido, de bajo margen, sin ningún glamour, sin ninguna conexión emocional con los consumidores, lo opuesto a lo que alguna vez fue. Pero tal vez la lección más importante de toda esta historia es que el cambio tecnológico no es opcional, no es algo que puedes elegir participar o no, es algo que te afecta te guste o no, estés preparado o no, lo entiendas o no, y tienes básicamente dos opciones, lideras el cambio o el cambio te arrasa, creas el futuro o el futuro te destruye, y no hay término medio. No hay forma de quedarte quieto mientras todo se mueve alrededor tuyo, porque quedarte quieto es retroceder, es perder terreno, es volverte irrelevante, y una vez que pierdes relevancia es casi imposible recuperarla, porque la atención, la confianza, la preferencia del consumidor, son recursos finitos, y si los pierdes alguien más los toma, y no los suelta, entonces la pregunta no es si debes cambiar sino qué tan rápido puedes hacerlo.
¿Qué tan dispuesto estás a abandonar lo que te trajo hasta aquí para llegar a donde necesitas estar? Y eso requiere humildad, requiere admitir que no tienes todas las respuestas, que el pasado no garantiza el futuro, que tu éxito de ayer no te protege del fracaso de mañana. Kodak creía que era demasiado grande para caer, que su dominio del mercado era permanente, que la gente siempre los necesitaría, y esa creencia los mató, porque en el momento en que crees que eres invencible es cuando eres más vulnerable, cuando bajas la guardia, cuando dejas de innovar, cuando empiezas a dar por sentado a tus clientes, y los clientes no perdonan eso. No tienen lealtad ciega a las marcas, tienen lealtad a los productos y servicios que mejor resuelven sus necesidades, y en el momento en que aparece algo mejor se van, sin mirar atrás, sin sentimiento, sin nostalgia, porque al final del día todos somos pragmáticos, todos elegimos lo que nos conviene más, lo que nos hace la vida más fácil, más barata, más placentera, y la fotografía digital hacía todo eso. Hacía la vida mejor en formas que los rollos nunca podrían, y Kodak no tuvo ningún argumento real contra eso, solo nostalgia, solo tradición, solo así es como siempre lo hemos hecho, y esos argumentos nunca ganan contra la conveniencia y el costo. Si has llegado hasta aquí es porque entiendes que esta historia es mucho más que una empresa que quebró, es una lección sobre adaptación, sobre humildad, sobre la importancia de cuestionar tus propias creencias especialmente cuando te están yendo bien, porque el éxito puede cegarte, puede hacerte creer que ya lo descubriste todo, que ya no necesitas cambiar. Y esa creencia es mortal, en los negocios y en la vida, porque el mundo nunca deja de moverse, nunca deja de evolucionar, y si no evolucionas con él te quedan atrás, te vuelve obsoleto, te conviertes en una nota al pie de la historia, en un caso de estudio sobre qué no hacer, en una advertencia para otros, y eso fue lo que le pasó a Kodak. Pasó de escribir la historia a ser una advertencia en ella, de ser el ejemplo a seguir a ser el ejemplo a evitar. Y todo porque cuando tuvieron que elegir entre proteger el pasado y construir el futuro eligieron el pasado, una y otra vez, hasta que ya no hubo futuro que construir. Entonces si quieres seguir entendiendo cómo empresas gigantes cometen errores que parecen imposibles, cómo el éxito puede ser la semilla del fracaso, cómo el mundo cambia más rápido de lo que creemos y cómo eso afecta no solo a empresas sino a todos nosotros, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas los próximos análisis. Dale como si este contenido te hizo pensar diferente sobre el éxito, sobre el cambio, sobre la importancia de cuestionar lo que creemos saber, y déjame en los comentarios qué otras empresas creen que están viviendo su momento Kodak ahora mismo, cuáles cree que están ignorando señales obvias de que su modelo de negocio está muriendo, cuáles cree que van a ser los próximos en caer porque no supieron adaptarse a tiempo, porque te aseguro que esta historia se va a repetir, se está repitiendo ahora mismo en algún lugar, con alguna empresa que cree que es diferente, que cree que las reglas no aplican para ellos, que cree que pueden resistir el cambio, y van a aprender lo mismo que aprendió Kodak, de la forma más dolorosa posible, que en esta vida no sobrevive el más fuerte, no sobrevive el más grande, sobrevive el que mejor se adapta, y si no te adaptas el mercado te reemplaza, simple, brutal, inevitable. Esa es la verdad que Kodak aprendió demasiado tarde. La verdad que sus ejecutivos probablemente entienden ahora mientras ven desde afuera como el mundo de la fotografía sigue girando sin ellos. Como Instagram vale más de $100.000 millones haciendo exactamente lo que ellos pudieron haber hecho. Como cada smartphone en el planeta tiene una cámara mejor que cualquier rollo que ellos hicieron. Como el futuro que inventaron en 1975 se hizo realidad sin ellos. A pesar de ellos, y como su nombre, que alguna vez significó capturar momentos memorables, ahora significa el momento en que una empresa muere por negarse a cambiar.